En varios de los comentarios que muchos de ustedes me han dejado acá en los videos del canal, usualmente se plantea una pregunta y es que al momento de entrenar un modelo de Machine Learning y volver a ejecutar posteriormente el código, cada vez que lo hacemos obtenemos resultados diferentes. Y entonces muchos de ustedes me preguntan cuál es el motivo por el cual tras entrenar el modelo y definir sus parámetros e hiperparámetros y volver más adelante tiempo después a ejecutar el código, tenemos resultados diferentes. Entonces en este tutorial vamos a entender los diferentes motivos que permiten explicar esa variación en el comportamiento del modelo y vamos a analizar específicamente una estrategia que nos permite controlar y minimizar esa variabilidad que pueda tener el modelo. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Así que listo, comencemos. Muy bien, recuerden que el set de datos y el código fuente de este tutorial, lo que estamos viendo acá como notebook, lo van a encontrar en el enlace o en la descripción de este video. ¿De qué cosas vamos a hablar en este tutorial? Entonces, primero vamos a plantear un problema para entender lo que ocurre cuando entrenamos un modelo y obtenemos diferentes resultados cada vez que ejecutamos el algoritmo de entrenamiento. Entonces vamos a plantear el problema, vamos a ver qué datos vamos a utilizar para simular ese comportamiento de la variabilidad del entrenamiento. Luego vamos a escribir algunas funciones en Python que vamos a utilizar a lo largo del tutorial. Luego veremos realmente entonces que al momento de ejecutar una y otra vez el entrenamiento vamos a tener resultados diferentes al medir el desempeño del modelo y ahí eso nos va a permitir entender un aspecto importante que es cómo controlar la aleatoriedad que implícitamente está ya en el código que estamos utilizando. Eso está asociado a un concepto que se llama la semilla del generador de números aleatorios y luego entonces vamos a ver cómo fijar esa semilla para lograr que ese entrenamiento sea replicable y al final entonces haremos algunas aclaraciones. Entonces comencemos entendiendo o planteando el problema que queremos resolver. La idea es usar un set de datos que va a contener la información asociada a una cierta cantidad de personas, a 5.383 personas, y supongamos que para cada una de ellas vamos a tener información de si la persona pagó a tiempo o no pagó un crédito bancario. Entonces una entidad bancaria le otorgó un crédito y la persona lo ha venido pagando a tiempo o en algún momento determinado dejó de hacer el pago de las cuotas correspondientes. Cuando hace el pago a tiempo, en inglés eso se conoce como no default, y cuando no hay pago, cuando hay un impago, eso se conoce como default. Entonces esa es la información que va a tener el set de datos. Ya lo vamos a ver en un momento en detalle. ¿Y la idea entonces cuál es? Entonces la idea es construir un modelo de Machine Learning que va a tomar como entrada ¿qué cosas? Va a tomar como entrada el puntaje crediticio, los ingresos mensuales que tenga la persona y el monto que tenga el préstamo. Eso lo vamos a ver en un momento en el set de datos. Esos tres valores por cada persona van a ser los datos de entrada al modelo de Machine Learning y a la salida el modelo va a aprender a predecir si el usuario va a pagar a tiempo, es decir, si es no default, que eso va a tener un valor de 0 esa categoría, o si es default, una categoría igual a 1. Y entonces vamos a ver que al momento de ya llegar al proceso de entrenamiento, cuando hayamos escrito todas las funciones para crear ese modelo, cuando ejecutemos una y otra vez el entrenamiento, inicialmente vamos a ver que los valores que obtenemos para el desempeño del modelo van a ser diferentes. Entonces ese es el objetivo de este problema que queremos resolver, ver esa variabilidad en el desempeño del modelo y qué podemos hacer para controlar esa variabilidad. Veamos el set de datos. Entonces comencemos cargando la librería Pandas. El set de datos está en formato CSV. Vamos a cargar esta librería Plotly Express para poder generar una gráfica de esos datos, una gráfica interactiva. Y como los datos los tengo almacenados acá en Google Drive, pues voy a conectar Google Drive a Google Colab. Eso ya lo he hecho acá en esta celda. Después de tener Google Drive montado, pues simplemente le defino la ruta completa donde se encuentra el set de datos. Y luego entonces a esa ruta le añado el nombre del set de datos, dataset default.csv, es una tabla de datos, y lo leo con readCSV. Leemos este set de datos y tenemos entonces 5.383 sujetos y por cada uno que tenemos el puntaje crediticio, que es un valor que está entre 0 y 10, por ejemplo esta persona tiene un puntaje de 5.3, entre más bajo sea el puntaje, menos fiable, digámoslo así entre comillas, es la persona.
por parte del banco, entonces menos probable es que el banco le otorgue un crédito o más probable podría ser incluso que la persona no pague a tiempo. Los ingresos mensuales en dólares, acá lo tenemos en el orden de miles de dólares, y el monto del préstamo también en dólares, decenas de miles de dólares. Y acá entonces si la persona no pagó o pagó el crédito, 0 o 1, esta es la categoría. Entonces la idea es que el modelo va a tomar estos 3 datos de entrada por cada sujeto y va a aprender a predecir este cuarto dato. Esa va a ser la salida del modelo. Para eso lo vamos a entrenar. Pero acá no nos vamos a enfocar tanto en construir el modelo hasta el más mínimo detalle. Simplemente lo que vamos a hacer es un preprocesamiento básico de los datos. Vamos a construir un modelo relativamente sencillo porque la parte central de este tutorial no es la construcción del modelo, sino entender por qué ese modelo cada vez que ejecuto el algoritmo de entrenamiento nos va a generar resultados diferentes. Ese es el objetivo principal. Entonces no nos vamos a detener demasiado en la construcción de los detalles del modelo. Para eso pues los invito a ver otros tutoriales que ya están publicados acá en el canal. Entendamos un poco más en detalle estos datos. Simplemente acá lo que voy a hacer es me voy a la columna que contiene las categorías que queremos predecir, default y no default, y voy a verificar qué porcentaje de categoría 0 y categoría 1 tenemos, simplemente para verificar si los datos están balanceados para poder entrenar correctamente el modelo. Entonces ejecutamos esto y tenemos datos categoría 1 un poco más del 50%, datos categoría 0 un poco menos del 50%. Entonces tenemos un set de datos prácticamente balanceado y con esto ya estamos seguros de que el modelo no va a tener ningún sesgo hacia ninguna de las categorías. Y por último, para entender un poco los datos que tenemos, pero de manera gráfica, pues hagamos una gráfica en 3 dimensiones. Entonces lo que voy a poner es en los 3 ejes de la gráfica, las 3 variables de entrada, y por cada una de estas variables de entrada de cada uno de los sujetos voy a dibujar un círculo en esa gráfica y ese círculo va a tener un color diferente dependiendo de si es default o no default, como para entender la forma como están distribuidos los datos. Entonces simplemente me voy a Plotly, le digo Scatter 3D para dibujar esos puntos en 3 dimensiones. Tomo el set de datos, en el eje X pongo el puntaje crediticio, en el eje Y los ingresos mensuales, en el eje Z el monto del préstamo y el color de cada punto pues va a depender de la categoría, default o no default. Acá está simplemente el tamaño de cada punto y para que haya transparencia y se puedan superponer unos puntos con otros sin que se vea una mancha, pues le pongo una transparencia de 0,5. Y con esto ya muestro la gráfica y tenemos acá nuestro set de datos. Entonces default es amarillo y no default es azul. Estos son los 5.383 datos y tenemos relativamente bien separadas las dos categorías. Entonces la idea es construir un modelo que aprenda a encontrar la frontera que nos separa estas dos categorías. Obviamente hay puntos donde se están superponiendo esos datos y en esos puntos pues el modelo no va a lograr hacer una separación adecuada, lo cual quiere decir que el modelo que construyamos pues no va a tener una exactitud del 100%, pero acá no nos interesa obtener el mejor modelo posible, sino un modelo base para entender precisamente cómo al entrenarlo podemos empezar a obtener diferentes valores cada vez que ejecutamos ese entrenamiento. Ahora miremos entonces el tercer paso, que es construir algunas funciones que vamos a necesitar. Una primera función es, o la voy a llamar crear in-out, que nos permite tomar el data frame original y entonces obtener un arreglo X de NumPy que va a contener en esencia estas 3 columnas. X va a ser la entrada al modelo y un arreglo que voy a llamar Y, que van a ser las salidas o las categorías que va a predecir el modelo. Eso es lo que va a hacer esta función. Luego vamos a crear una función que nos va a permitir crear los sets de entrenamiento, validación y prueba partiendo de X y Y. Entonces va a generar la partición de esos datos y después de tener los sets de entrenamiento, validación y prueba, la idea es escalar los datos. De este escalamiento voy a hablar más adelante en un próximo video, pero la idea es que para que el modelo lo podamos entrenar correctamente, observemos que estas 3 variables tienen escalas diferentes. El puntaje está, por ejemplo, de 0 a 10, los ingresos mensuales están en miles de dólares y el monto del préstamo está en decenas de miles de dólares. Son escalas muy diferentes. Si lo dejamos de esta forma, con esas escalas originales, pues el modelo entrenado no va a funcionar correctamente. Entonces siempre lo mejor es escalar los datos para que queden en un rango de valores similar
en las tres variables. Eso lo vamos a ver en un video más adelante, pero acá la idea es simplemente crear una función para hacer ese escalamiento, y después de crear esa función vamos a crear una función que nos permita crear y entrenar un modelo. En este caso vamos a hacer una red neuronal, o más bien una neurona artificial muy sencilla usando la librería Keras. Y luego entonces, al final de todo esto, vamos a crear una función que nos permita validar el modelo. Estas 5 funciones van a ser las funciones de partida para luego simular el problema que encontramos comúnmente, que es entrenar el modelo y obtener diferentes resultados. Estas van a ser entonces esas 5 funciones de partida. Entonces creemos cada una de ellas. La primera, crear entrada y salida. Entonces va a tomar el data frame original, y del data frame original vamos a tomar las columnas 0, 1 y 2, que son el puntaje crediticio, los ingresos mensuales y el monto del préstamo. Eso lo extraigo con iLog. Acá estamos usando operaciones propias de Pandas, que es la librería que estamos utilizando para almacenar los datos originales. Si no saben cómo funciona Pandas, pueden ver, por ejemplo, los cursos que tengo en la Academia Online de Pandas nivel básico, intermedio y avanzado, donde explico todos estos elementos. Entonces ahí extraigo esas columnas y acá utilizo este método toNumPy para obtener un arreglo numérico de esos datos. Y luego la columna Y, que van a ser las salidas del modelo, pues va a ser la columna que contiene las categorías 0 o 1, default o no default, que es la última columna del data frame, y también la vamos a representar en formato NumPy. Esa es la función. Esto nos retorna X y Y, y luego entonces acá la voy a ejecutar como tal, llamo la función, y en X y Y voy a tener precisamente los datos de entrada y salida que necesitamos. Entonces acá tenemos X, tiene 3 columnas. Estos serían los valores de puntaje crediticio, ingresos mensuales, monto del préstamo, y las filas de ese arreglo pues son los diferentes sujetos que tenemos en ese set de datos. Y por cada uno de ellos tenemos la categoría correspondiente. Esto que estoy señalando acá sería el arreglo Y. Ahora tenemos esos datos de entrada y de salida. Siguiente paso es partir esos datos en entrenamiento, validación y prueba. Si no entienden qué es lo de entrenamiento, validación y prueba, también por acá arriba les voy a dejar un enlace en donde hablo de esos sets de entrenamiento, validación y prueba, que es el esquema o uno de los esquemas que convencionalmente se utiliza para validar un modelo. Y entonces acá, ¿cuál es la idea? De estos datos X y Y, tomar el 70% de esas 5.383 filas, tomar el 70% para entrenar nuestro modelo, el 15% restante para validarlo y el 15% restante para ponerlo a prueba. En este caso voy a hacer la partición para generar estos 3 sets de datos, pero realmente el set de prueba nunca lo vamos a usar. Lo hago porque siempre de manera rigurosa deberíamos generar esas 3 particiones, pero en este tutorial vamos a usar únicamente los sets de entrenamiento y validación. El set de prueba es cuando yo ya he construido un modelo donde ya he ajustado sus hiperparámetros, ya sé que es el mejor modelo posible, y al final de todo esto pues quiero verificar si el modelo funciona correctamente con datos que nunca ha visto. En ese caso utilizo el set de prueba, pero en este caso pues no lo haríamos. Entonces, ¿qué voy a usar acá en este caso? Entonces voy a usar la librería scikit-learn, y de ahí, de esa librería, voy a importar train-test-split, que nos permite hacer esa partición. Train-test-split entonces va a tomar inicialmente el set de datos original, los 5.383 registros X y Y, y acá entonces yo le defino como argumento el tamaño del set de prueba, pero realmente todavía no voy a tener un set de prueba. Lo que voy a hacer es, cuando le digo por ejemplo acá, el tamaño del set de prueba es del 30% o 0.3, lo que voy a decirle es, tome el 70% y almacénelo en esta variable xtr y ytr, tr de train o de entrenamiento, y el 30% restante que yo estoy definiendo acá, voy a llamarlo xresto y yresto, que no va a ser ni el set de validación ni el set de prueba. Entonces, con esta primera línea de código, lo que voy a tener de entrada únicamente va a ser el set de entrenamiento, xtr y ytr, y luego este resto voy a pasarlo nuevamente por esta función train-test-split para partirlo en 2 mitades y que nos quede el 15% restante para validación y el 15% restante para prueba, que es lo que estoy haciendo acá. Entonces tomo xresto, que contiene el 30% de los datos, y eso lo voy a partir en 2, test size 50%, y entonces una mitad va a ser el set de validación, xvl, yvl, y otra va a ser el set de prueba xts y yts. Y ya tenemos ahora sí la partición completa de los datos en entrenamiento, validación y prueba. Esta es la función.
la ejecutamos acá, entonces nos va a generar estos arreglos xtrain, ytrain, xval, yval, xtest, ytest. Y acá simplemente voy a verificar que cada set de datos, entrenamiento, validación y prueba, en X y Y tiene el tamaño aproximadamente igual al 70%. Entonces este X tiene estos 3.768 registros, son aproximadamente el 70% del tamaño del set original y tiene 3 columnas, que son los 3 datos de entrada, y tiene el mismo número de categorías que el dato de entrada. Esto sería entrenamiento, validación tiene 807 datos y prueba tiene 808 datos. Entonces ahí tenemos 70, 15 y 15%. Siguiente función es escalar los datos. Entonces acá voy a usar una función de scikit-learn que se llama min-max-scalar, que nos permite tomar cada columna. En este caso lo que vamos a escalar son las entradas X, porque la categoría es o 0 o 1, eso ya está en esa escala normalizada, digámoslo así, pero los datos de entrada, recordemos que no están escalados, tienen escalas diferentes. Cada una de estas 3 columnas tiene escalas diferentes. Entonces la idea con min-max-scalar, del cual ya hablaremos más adelante en un video, pues la idea básica de todos modos es llevar esas escalas al rango de 0 a 1. Cada una de esas columnas, y voy a escalar los datos de entrenamiento, validación y prueba X, las entradas. Entonces defino el escalador min-max-scalar, luego le aplico ese escalamiento al set de entrenamiento usando fit transform. Entonces con fit transform lo que va a hacer ese escalador es buscar el máximo y el mínimo de cada columna en el set de entrenamiento y lo convierte al rango de 0 a 1. Eso es lo que hace fit transform. Y luego transform lo que hace es tomar el set de validación y usa ese mínimo y máximo que internamente calculó a partir del set de entrenamiento y usa ese mismo mínimo y máximo para escalar el set de validación y el set de prueba. Eso es lo que se hace convencionalmente, porque en la práctica, cuando montamos el modelo, realmente lo que conocemos es el set de entrenamiento, pero muchas veces estos sets de datos vienen posteriormente, los de validación y prueba. Y con esto ya tenemos la función. Acá voy a ejecutar la función, entonces voy a generar 3 sets para diferenciarlos del set xtrain original, xval original y xtest original. Le pongo acá -s para indicar que son escalados los datos. Le digo escalar los datos originales, xtrain, xval, xtest, y acá simplemente en pantalla voy a imprimir entonces el set escalado, cuál es el mínimo que tiene en cada columna, cuál es el máximo que tiene en cada columna, para entrenamiento, validación y prueba. Y con esto entonces hacemos el escalamiento y ya vemos que para el set de entrenamiento nos deja cada columna escalada en el rango de 0 a 1, y para el set de validación prácticamente está también entre 0 y 1, y lo mismo para el set de prueba. Entonces ya tenemos los datos escalados. Vamos a crear y entrenar el modelo. Aquí vamos a usar un modelo muy sencillo, que es simplemente una neurona artificial. Si no tienen claro lo que es una neurona artificial, los invito a ver también un video que les voy a dejar por acá arriba del enlace, donde explico qué es una neurona artificial y les muestro los detalles de cómo construirla. Pero entonces esa neurona artificial, ¿qué va a tener? Va a tener una entrada que va a ser un vector de 3×1. ¿Por qué un vector de 3×1? Porque cada uno de los datos X de entrada al modelo contiene 3 valores. Entonces esa neurona va a recibir 3 valores a la entrada. ¿Y qué nos va a arrojar a la salida? Pues nos va a arrojar a la salida un único valor. Entonces va a tener una sola neurona de salida que nos va a indicar la categoría 0 o 1, default o no default. Esto entonces lo vamos a implementar con Keras, y por eso entonces estoy acá importando TensorFlow. ¿Cómo creamos la neurona? Entonces voy a llamarla modelo dentro de esta función crear, entrenar modelo. Llamo el método sequential de Keras. Acá entonces voy poniendo una a una las capas. Entonces acá está la capa de entrada, donde especifico el tamaño del dato de entrada, 3×1, y luego entonces le agrego simplemente la salida, que va a tener con Dense, le agrego la salida, va a tener solo una neurona y una activación sigmoidal para que me arroje categoría 0 o categoría 1. También de esta función de activación sigmoidal hablo en un video que les voy a dejar por acá enlazado. Después de crear el modelo tenemos que compilarlo. Compilarlo quiere decir indicarle a Keras cómo voy a entrenar el modelo, qué algoritmo de entrenamiento voy a usar. Entonces acá eso lo defino con Optimizer, que es el gradiente descendente, el algoritmo de gradiente descendente, del cual también hablo en otro video, les dejo por acá el enlace. La pérdida es lo que hace el algoritmo de gradiente descendente, es minimizar
una pérdida que me compara las predicciones con los valores reales. Eso se llama la entropía cruzada, de eso también hablo acá en el canal. Y cómo voy a medir el desempeño del modelo, o sea, qué tan bien lo está haciendo al momento de clasificar un dato con la exactitud. Entonces, del total de datos que está clasificando el modelo, qué porcentaje fue clasificado correctamente. Luego es un valor entre 0 y 1 o 0 y 100%, donde 100% o 1 es el valor perfecto de exactitud. Eso es lo que vamos a medir acá. Y luego cómo se entrena el modelo. Con este método FIT introducimos los datos de entrenamiento XTR y YTR y 5 iteraciones de entrenamiento. Acá esto es para que no me imprima nada en pantalla durante el entrenamiento y con esto ya tenemos el modelo. Entonces no me voy a detener en estos detalles porque esto lo explico en otro video. Recordemos que el objetivo no es entender esto en detalle, sino entender la variabilidad que tiene el modelo cada vez que lo entreno, que es para lo cual estamos construyendo esta función. Y acá entonces voy a ejecutar esa función, voy a llamar el resultado neurona, el modelo lo almaceno en neurona, le digo crear entrenar modelo. Introduzco los datos X de entrenamiento escalados y los datos Y sin escalar porque no es necesario escalarlos como lo vimos hace un momento y ya ahí está creando la neurona artificial y entrenándola y en este punto ya la tenemos lista para utilizar. ¿Y qué nos falta entonces? Validar el modelo. Aquí ¿cuál es la idea? Tomar el modelo entrenado y crear una función que tome el set de entrenamiento, calcule la exactitud del set de entrenamiento, recordemos que acá definimos precisamente esa métrica de desempeño, la exactitud, y luego calcule lo mismo pero con el set de validación. Recordemos que no estamos usando el set de prueba. Esto es muy sencillo ya con el modelo entrenado. Entonces la función validar modelo va a aceptar como entrada el modelo entrenado, los datos de entrenamiento X y Y y los datos de validación X y Y. Con el método evaluate lo que va a calcular entonces es esa exactitud y va a calcular la pérdida también. Entonces simplemente defino como entrada los datos de entrenamiento inicialmente y almaceno el resultado en train loss, la pérdida del set de entrenamiento, y la exactitud con el set de entrenamiento. Y de esos dos valores, a pesar de que arroja 2, me interesa únicamente la exactitud, y hago lo mismo pero introduciendo el set de validación. Entonces me quedo con la pérdida de la validación y la exactitud, que es lo que me interesa. Y al final va a imprimir esos dos porcentajes en la pantalla. Entonces le digo print, imprima exactitud, entrenamiento y validación, tome la exactitud con el set de entrenamiento, multiplíquela por 100, imprímala con 2 decimales, póngale el porcentaje acá y haga lo mismo con el set de validación. Y ya con eso llamo la función validar modelo y tenemos entonces como entrada la neurona que entrené hace un momento, el set de entrenamiento escalado, Y de entrenamiento, el set de validación escalado y Y de validación. Ejecutamos esto y ya tenemos entonces que, por ejemplo, para este caso en particular nos arrojó un resultado de 64.2% de exactitud con el set de entrenamiento y 61.5% con el set de validación. Este va a ser el punto de partida. Entonces ya tenemos las 5 funciones que nos interesan para el tema central de este tutorial. Entonces recordemos cuál es el tema central de este tutorial. Es analizar la variabilidad en los resultados de la validación del modelo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tomar entonces ahora las funciones que teníamos anteriormente y voy a ejecutar esas funciones de manera secuencial un total de 3 veces. Entonces voy a hacer acá un total de 3 iteraciones. En cada iteración voy a imprimir el número de la iteración para saber en cuál ejecución estoy y cada iteración que va a contener. Entonces voy a ejecutar simplemente de manera secuencial las funciones que acabo de crear. Crear la entrada y la salida, crear los sets de entrenamiento, validación y prueba, escalar esos datos, crear y entrenar la neurona y validarla. En principio pensaríamos que no importa si lo ejecuto 1, 2, 3 o 100 veces, deberíamos obtener el mismo resultado. Pero si hacemos esto, por ejemplo 3 veces, o el número de veces que ustedes quieran definir, pues vamos a ver que en cada ejecución tenemos un desempeño diferente. Por ejemplo, la primera vez que ejecutamos esta secuencia de funciones que acabamos de crear, obtuvimos desempeños de más o menos el 85%, entrenamiento y validación. En el segundo caso obtuvimos valores similares a los anteriores, pero no son exactamente iguales, son ligeramente diferentes. Y en el tercer caso ya vemos una diferencia bastante grande, 97.11 y 96.90. Y si lo ejecutamos 4 veces, por ejemplo, pues observemos que
cada vez que lo ejecutamos tenemos un resultado diferente. Y entonces eso nos lleva a preguntarnos qué es lo que está sucediendo, porque observemos que no estamos modificando nada en principio de las funciones que veníamos usando, no hemos modificado los datos, pero a pesar de eso ejecutamos el código un cierto número de veces y en cada una de las ocasiones obtenemos resultados diferentes. Entonces, a esto me refiero con la variabilidad del entrenamiento. Y eso es lo que ocurre muchas veces. Entonces, ustedes pueden entrenar un modelo, obtienen un resultado, apagan su computador, lo abren al día siguiente, 2 días después, vuelven a ejecutar el código y resulta que obtienen un resultado diferente. Entonces, ahí lo que estamos diciendo es que no hay reproducibilidad en el entrenamiento, no se pueden reproducir los resultados independientemente del momento en el cual yo ejecute el entrenamiento. Entonces acá la idea es preguntarnos qué es lo que puede estar pasando. Y generalmente lo que podemos decir es que pueden estar sucediendo 4 cosas. Puede ser que cada vez que entrenemos el modelo lo hagamos con un set de datos ligeramente diferente. En principio esto parece que no está ocurriendo acá, pero vamos a ver en un momento que efectivamente esta es una de las razones por las cuales estamos obteniendo resultados diferentes. El modelo está cada vez recibiendo un set de datos diferente. Eso no lo vemos de manera clara en este momento, pero ya lo vamos a analizar. Una segunda razón es porque el algoritmo de entrenamiento contiene algún componente de aleatoriedad. Esta es precisamente una de las razones por las cuales también estamos en este caso viendo resultados diferentes. Otra razón que en este caso no se da porque no he cambiado la máquina con la cual estoy ejecutando el código acá desde Google Colab, pero también puede ser debido a que el hardware sobre el que hacemos el entrenamiento no siempre es el mismo. Es decir, yo puedo tener mi computador personal, ejecutar el código con la CPU o la GPU de mi computador personal, luego llevar ese código a un computador diferente, compartirlo con un colega, ese colega lo ejecuta en una máquina ligeramente diferente y se obtienen otros resultados. Eso puede ser debido a ese hardware que es ligeramente diferente. O puede ser que el modelo tenga algo que se conoce como overfitting, de lo cual ya vamos a hablar al final del video y de lo cual también hablo en un video en detalle que les voy a dejar por acá enlazado. Entonces, si volvemos a la razón 3, al motivo 3, la diferencia de hardware, a veces es inevitable porque yo no puedo garantizar que 2 computadores sean exactamente iguales en términos de la CPU o la GPU. Entonces, incluso en ese caso puedo tener ligeras diferencias, pero no deberían ser tan grandes. ¿Cómo puedo yo minimizar esas diferencias que pueda haber en el hardware? Resolviendo el problema 4, el problema del overfitting, o resolviendo estos 2 inconvenientes. El inconveniente 1 y el inconveniente 2, que son los que vamos a ver a continuación en detalle, cómo controlar esos elementos para garantizar que haya un máximo de reproducibilidad en el entrenamiento del algoritmo. Entonces, de aquí en adelante nos vamos a enfocar en estos 2 elementos y cómo corregir esos 2 problemas. Y asociado a eso entonces está lo que se conoce como la semilla del generador de números aleatorios. Entonces, voy a adelantarme un poco. Y la conclusión a la que vamos a llegar en un momento es que cuando estamos haciendo o ejecutando esta función de crear el set de entrenamiento, validación y prueba, cuando partimos el set de datos en 70, 15 y 15, resulta que internamente esa función que usamos, lo primero que va a hacer es mezclar los datos aleatoriamente, este X y este Y, las filas, las mezcla aleatoriamente y luego sí genera las particiones. Entonces, esa mezcla aleatoria, cada vez que yo ejecuto estas líneas de código, pues acá se mezcla de una manera diferente y por tanto al mezclar los datos de una forma diferente, pues cada vez que yo ejecute el código voy a obtener un set de entrenamiento, validación y prueba ligeramente diferente de la ejecución anterior. Entonces acá hay un elemento de aleatoriedad que no estamos viendo, pero que implícitamente hace que yo tenga una diferencia mínima en los datos, pero que no sean exactamente los mismos datos que presento siempre al modelo. Es decir, acá aparece la primera razón. Cada vez que entrenamos el modelo, lo estamos haciendo con un set de datos diferente. Y además de eso, en este otro paso, cuando le dijimos crear y entrenar el modelo, cuando creamos esa neurona artificial, independientemente de si usamos Keras o cualquier otra librería, generalmente cuando creamos un modelo de inteligencia artificial, lo primero que se hace al momento de la creación es asignarle unos parámetros a ese modelo. De los parámetros de un modelo también hablo en un video que les voy a dejar por acá enlazado. Esos parámetros se inicializan con valores aleatorios. Entonces, por un lado, con esos valores aleatorios facilitamos el entrenamiento del modelo, pero esto hace que el entrenamiento no sea
replicable, porque cada vez que yo ejecute esta línea de código se va a inicializar el modelo a unos valores diferentes y por tanto al terminar de entrenarlo voy a tener un desempeño diferente. Entonces, en resumen, cuando estoy creando la partición de los datos en entrenamiento, validación y prueba, y cuando estoy creando el modelo, ahí tengo un elemento de aleatoriedad y ese elemento se controla con algo que se conoce como la semilla del generador de números aleatorios, y entonces ese generador de números aleatorios está asociado con estos dos factores que hacen que el entrenamiento no sea replicable. Cada vez que generamos la partición de los datos tenemos un set de datos diferente que es lo que acepta el modelo, y por tanto al recibir datos ligeramente diferentes genera desempeños diferentes, pero además, incluso si controlamos el punto 1, el punto 2, que es cuando inicializamos el modelo, como el punto de partida del modelo al inicializarlo va a ser aleatorio y va a ser diferente cada vez, pues va a llegar a un punto de entrenamiento diferente y por tanto el desempeño al final va a ser diferente. Entonces la idea es controlar estos dos elementos y eso está asociado entonces a la semilla del generador de números aleatorios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo le digo a un computador que me genere un número aleatorio? El computador tiene un algoritmo que se llama el generador de números aleatorios, que es un algoritmo computacional que genera números pseudo aleatorios. No son totalmente aleatorios. Y lo que hace internamente, sin necesidad de entrar en tanto detalle, es que el algoritmo nos genera una secuencia de números. Y esa secuencia de números es pseudo aleatoria. Y lo que hace entonces el algoritmo cuando yo le digo genéreme un número entero aleatorio, por ejemplo, lo que hace es de esa secuencia aleatoriamente escoge uno de esos números y ese es el número generado, y esa secuencia de números que genere y ese número que escoja el algoritmo depende de un número inicial, el primer número de esa secuencia, y ese primer número de la secuencia se conoce como la semilla del generador de números aleatorios. Entonces, si yo no defino la semilla, cada vez que ejecute ese algoritmo que hace el llamado a la generación de números aleatorios, pues esa semilla siempre va a ser diferente y por tanto esa secuencia de números aleatorios siempre va a ser diferente y por tanto ese o esos números que yo escoja aleatoriamente, pues siempre van a ser diferentes en cada una de las ejecuciones. Entendamos esto con un ejemplo. Entonces voy a importar acá la librería NumPy y me voy a ir a esta función random, randint, que me permite generar un número aleatorio, en este caso entre 0 y 100. Ejecuto esa celda y me arroja el número 86, pero si vuelvo a ejecutar la celda, una vez más, ahora me arroja el 96 y ahora me arroja el 11 y ahora me arroja el 6 y este número va cambiando cada vez que ejecuto yo esta celda, precisamente porque como no he fijado la semilla del generador aleatorio, cada vez que ejecuto la celda, pues la semilla va cambiando y por tanto el número generado es diferente. Pero entonces, ¿cómo, digamos, entre comillas, controlo yo esa aleatoriedad? Fijando la semilla. Entonces voy a decirle por acá seed, en esta otra celda, fijo la semilla a un número, no importa el número que ubiquemos acá, 1, 2, 3 o 27, el número que sea, pero la idea es que esta semilla yo no la voy a cambiar. Entonces fijo la semilla con random.seed, en este caso de NumPy, fijo ese valor de semilla, no cambio el número de la semilla y si vuelvo a llamar este método random.randint y le digo genéreme un número aleatorio entre 0 y 100 y ejecuto esa celda, me arroja el 19, pero si dejo la misma semilla y vuelvo a ejecutar la celda, me sigue arrojando el número 19 y si ejecuto nuevamente esa celda, sigue arrojando cuantas veces yo la ejecute el número 19 y esto es porque estoy controlando la semilla. Entonces observemos que no estoy controlando como tal el número aleatorio que nos está generando, pero sí de manera indirecta lo estoy haciendo a través de la semilla. Obviamente si yo cambio la semilla y le pongo por ejemplo acá 1, 2, 3, como ya es una semilla diferente, pues me va a generar un número aleatorio diferente, 66 por ejemplo, pero siempre que yo ejecute esta celda usando la misma semilla voy a obtener el mismo número aleatorio. Entonces, de esta manera, controlando la semilla del generador, yo puedo controlar, entre comillas, la aleatoriedad de los datos que se están generando. Entonces, el dato o los datos que se generan siguen siendo aleatorios porque yo no estoy definiendo manualmente el valor de esos datos, pero de manera indirecta estoy controlando la semilla para de alguna manera garantizar que esa aleatoriedad, entre comillas, siempre va a ser la misma cada vez que yo ejecute el código. Y este es el truco que generalmente yo sugiero usar para eliminar esos inconvenientes. Entonces, veamos este concepto
de la semilla del generador aleatorio aplicado a nuestro problema. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el entrenamiento sea replicable? Es decir, que independientemente de cuándo ejecutemos nuestro código para hacer el entrenamiento del modelo, siempre obtengamos los mismos valores, siempre y cuando obviamente no haya overfitting del modelo o no cambiemos el computador en el que lo estamos ejecutando. Entonces, acá tenemos que enfocarnos en dos funciones. Nos vamos a ir a la función crear train_val_test, que era la función donde yo les decía que se están mezclando aleatoriamente los datos. Vamos a controlar un poco esa aleatoriedad fijando la semilla y luego cuando se está creando el modelo en la función crear entrenar modelo, vamos a fijar la semilla para que cada vez que se cree el modelo, sus parámetros iniciales tengan siempre los mismos valores. Entonces eso es lo que vamos a hacer en estas dos líneas. Entonces voy a reescribir esas dos funciones que ya había creado anteriormente y realmente solo tengo que hacer unos cambios mínimos. Entonces en esta función crear train_val_test, recordemos que habíamos usado el método train_test_split de la librería scikit-learn. Acá lo único que voy a agregar como argumento de esa función train_test_split es esto, random state, que es la semilla del generador aleatorio. Entonces le voy a poner un número a esa semilla y la idea es que ese número nunca más yo lo cambie. Puede ser cualquier número, pero fijando ese número, por ejemplo, a 45, lo que voy a hacer es que cada vez que se ejecute esta línea de código y él me genere el set de entrenamiento y el resto, siempre me va a mezclar las filas de X y Y de manera aleatoria, pero siempre van a terminar estando en el mismo orden cada vez que yo lo ejecute, porque la semilla del generador aleatorio siempre va a ser la misma. Y hago lo mismo cuando tomo el resto y lo voy a partir en dos mitades para generar validación y prueba. Entonces acá defino la semilla, puede ser una semilla igual a la anterior o puede ser diferente, pero la idea es que este número no lo cambie yo en cada momento, sino que la semilla siempre sea la misma. Y ya en este punto, entonces, con esto, con esa ligera modificación, cada vez que yo llame esta función crear train_val_test, siempre voy a tener los mismos datos de entrenamiento, validación y prueba. Y como voy a tener siempre los mismos datos de entrenamiento, validación y prueba, cuando entrene el modelo siempre va a ver los mismos datos de entrenamiento y por tanto los datos ya no van a estar cambiando entre una ejecución y la otra. Y la otra modificación es entonces acá en crear entrenar modelo. Y acá entonces antes de crear el modelo voy a irme a TensorFlow, Keras, Utils y acá le voy a fijar la semilla, set random seed. Y la pongo en un número cualquiera, por ejemplo acá 1, 2, 3, pero la idea es que este número no lo modifiquemos posteriormente. Esa es la semilla del generador aleatorio que usa internamente Keras al momento de crear el modelo, de manera tal que cuando yo le digo acá crear el modelo, él va a inicializar los parámetros del modelo a un número aleatorio o a una serie de números aleatorios, pero esos números aleatorios, cada vez que yo ejecute el código, siempre van a ser los mismos porque la semilla siempre va a ser la misma. Y con eso ya, con esa simple modificación, ya controlo la aleatoriedad que pueda tener el modelo. Entonces ejecutamos esto y ahora sí probemos. Entonces ya con las funciones modificadas voy a ejecutar nuevamente esa secuencia de 3 iteraciones de crear la entrada y la salida, crear entrenamiento, validación y prueba, escalar los datos, crear, entrenar el modelo y validar el modelo. Ejecutamos esto y vamos a ver qué resultados obtenemos. Y entonces cada vez que lo ejecutamos, primera ejecución tenemos 93,23% versus 93,18%. La segunda ejecución es exactamente el mismo resultado anterior y en la tercera tenemos exactamente el mismo resultado de los dos anteriores. Y no importa la cantidad de veces que lo ejecutemos, ya acá estamos controlando la aleatoriedad de los diferentes elementos que aparecen en la creación del modelo y en la preparación de los datos y por tanto siempre vamos a tener los mismos valores. Muy bien, en este tutorial acabamos de ver los principales motivos que explican la variabilidad que puede tener un modelo cuando lo estamos entrenando y validando, y específicamente hemos visto cómo muchas veces si controlamos la semilla del generador aleatorio podríamos controlar en buena parte esa variabilidad. Sin embargo, en ocasiones incluso si fijamos esa semilla del generador aleatorio puede ser que no podamos garantizar la reproducibilidad de ese entrenamiento y de esa validación, y eso se debe a varios motivos. Puede ser
ser que, por ejemplo, estemos usando un hardware diferente y al usar un hardware, es decir, una CPU o una GPU ligeramente diferente a aquella que usamos al momento de implementar el modelo original, pues esas pequeñas variaciones en las características del hardware hacen que los cálculos internos al momento de entrenar el modelo sean ligeramente diferentes y por tanto los resultados no serán exactamente iguales. Otra de las razones puede ser porque el modelo está sobreajustado, es decir, puede existir algo que se conoce como overfitting, de lo cual ya hablamos en un video anterior. Les dejo por acá arriba el enlace a ese video donde hablamos en detalle de ese concepto, pero básicamente la idea del overfitting es que tenemos un modelo demasiado complejo para los datos y por tanto prácticamente lo que hace el modelo es memorizar esos datos de entrenamiento y cualquier ligera variación en esos datos hace que inmediatamente los resultados no sean reproducibles. Entonces, en ese caso la alternativa es simplificar el modelo. Y otra razón asociada a esa variabilidad en el comportamiento del modelo es porque probablemente tenemos muy pocos datos para construir y para entrenar ese modelo. Y al tener pocos datos, el modelo no es capaz de detectar esos patrones para generar las predicciones correctas. Entonces, en ese caso, la sugerencia es ampliar el set de datos que estamos usando para el entrenamiento. Entonces los invito a usar el código fuente del set de datos de este tutorial que van a encontrar acá en la descripción del video, a ponerlo en práctica y a enviarme todas las dudas que tengan sobre este tutorial y dejarlas abajo en los comentarios. Y recuerden que si les gustó el video los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta y a compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues esto me ayudará a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique nuevo contenido. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.